Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes a toda la familia Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Saludos a todos y todos los que se han integrado. Ya vimos que tenemos palomitas. A petición de todos ustedes, vamos a dar un tema un poquito drástico, un poquito inquietante para los que vivimos en este país, pero principalmente en alguna de las 32 ciudades, y me voy a enfocar específicamente a esta ciudad, al Puerto Jarocho, a Veracruz. Bien, el tema que tratamos es de índole delicado, pero atención, yo no ataco grupos, no ataco organizaciones, organismos, solamente lo que estamos dando es documentales, culturización. Evitemos integrarnos a este tipo de situaciones si no tenemos necesidad. ¿Y cómo no tenemos necesidad? Es que nadie la tiene. Nadie puede obligarte a que formes parte de algún grupo, una asociación o algún organismo. Nadie. Eso es decisión propia. Manejamos en ocasiones que por falta de economía nos vemos obligados a tomar decisiones que no son apropiadas. Pero también yo les he manejado que la educación que tenemos de base en la casa, esos valores que la familia nos ha metido por el tuétano desde que éramos pequeños y que los explotamos de afuera cuando somos adultos, pues ya será nuestra decisión, criterio y decisión bien personal, el hacer lo bueno o lo malo. Entonces, ¿cómo manejo? Nadie se mete con grupos, asociaciones, organismos que trabajan en otra cosa. Es respetable que cada quien genere sus ingresos de la manera que crea más conveniente. Bien, el tema de hoy es delincuencia organizada. A petición, de verdad, a petición de muchos de ustedes, yo di este tema en un centro de litigio, lo di en ese su centro hace casi 4 o 5 meses. Y me habían estado flasheando, oye, documéntanos cuándo promulgan la ley. Dinos si viene la Constitución. Claro que viene contemplado. Dinos qué pasa con las autoridades. Entonces, a petición, ya teniendo muchos comentarios y muchas peticiones, es que el día de hoy este centro da delincuencia organizada y como manejo solamente es para documentarnos, culturizarnos y que deciden, pues, albedrío libre. Bienvenidas, bienvenidos, saludos a nuestros amigos de Canal 22. Sandra, qué bueno que ya te encuentras bien. Rosy, qué bueno estás aquí. Laura, una amiga de Puebla, abogada, tuvo una situación familiar con su hijo, tuvo que ir a la Ciudad de México, se le fue el muchacho, pues nada, resignación. Bueno, saludos a todos los amigos que integran la familia Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Iniciamos con este tema y cómo lo manejamos. No se ataca, no se ventila, solamente se documenta, se dan cifras, se culturiza para que sepamos hasta dónde podemos llegar como país y como ciudad si no paramos esa situación. Pero ¿quién es involucrado? ¿Quién lo permite o quién abre las puertas? ¿Será que pesa más el dinero que los valores, las protestas, los juramentos que se hacen cuando es uno servidor público? Bueno, iniciamos. Nuestro link de acceso 78 83 18 151, y en algunos casos cuando intentan ingresar y que les piden algún código, el número 1, y con ese de inmediato les da la apertura para que el programa se vea tanto en vivo como en Facebook Live, están en Twitter, YouTube, Instagram, estamos en varias plataformas, estamos en todo el mundo. Bienvenidos. Ya tenemos los teléfonos para los estándares de competencia que ya iniciamos con ellos, ya estamos alineando en los diferentes, eso lo manejamos al último. Delincuencia organizada, tema de hoy. Recordemos siempre que la seguridad somos todos. Si nosotros evitamos involucrarnos, estaremos seguros, como lo dice la palabra seguridad en su significado en latín, securitas, traducido a nuestro idioma y pronunciado de igual manera, seguridad.
¿Y cuál es el significado de seguridad? Libre de cualquier peligro. Eso significa seguridad. Libre de cualquier peligro. Y así debemos mantener nuestro entorno familiar, nuestros bienes, pero principalmente a nuestra familia y nuestra persona. La seguridad somos todos. ¿Cuándo se promulga la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Bueno, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esta ley se promulga el 28 de octubre de 1996. Y es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en todo el país. 1996. De hecho, se publica en el Diario Oficial de la Federación, de ahorita vamos a ver. Bueno, nos habla el artículo 16 constitucional sobre la delincuencia organizada. Y la pregunta es, ¿qué es la delincuencia organizada? Ok, conforme al artículo 16, noveno párrafo de la Constitución, se entiende por delincuencia organizada, atención, a una organización, de hecho, de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Y si son familiares, mamá, esposo, hija, hijo, yerno, ¿aplica la delincuencia organizada? Bueno, la ley es clara. Cuando se reúnen más de 3 personas para cometer delitos, definitivamente que es delincuencia organizada. Y si son delitos de impacto, claro que aplica la ley como delincuencia organizada, tipificada en el Código Penal Federal, en nuestra Constitución y en la ley que les acabo de mencionar, que fue promulgada en 1996, que es una ley federal que se encuentra en todo el país, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aplica para todas y todos. Cuando se obtiene la mayoría de edad y se involucra en hechos delictivos más de 3 personas, aplica dicha ley. Ahora vamos a ver el pandillerismo también. Entonces, quedamos que 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por Venustiano Carranza en 1917, 5 de febrero. Y a la fecha, esa carta sigue rigiendo al país. ¿De qué manera afecta la delincuencia organizada a la sociedad, al país en general? Bueno, la violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años. Hemos hablado que así como la trata de blancas, así como el paso de migrantes, que son de 20, 30 años a la fecha, hace 3 décadas no estaba tan latente, tan visible ese tipo de eventos, ese tipo de hechos. De 2 décadas a la fecha, la delincuencia organizada hace presencia en todos lados, incluso en dependencias, servidores públicos involucrados. Ahorita vamos a ver la sanción que alcanza un servidor público cuando se ve inmerso en estos hechos, así como quienes coadyuvan o colaboran con él y cómo lo manejamos. Más de 3 individuos, sujetos activos, forman parte de una banda llamada asociación delictuosa. Y la sanción que pueden tener, obviamente la destitución, inhabilitación, eso es secundario. El hecho es la sanción penal y las sumas que tampoco interesarían tanto, sino la sanción penal. Bueno, la violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años, de 3 décadas a la fecha. Hay que recordar que en los 70s, 80s hubo alguien que ahora nuevamente se encuentra detenido. Era delincuente organizado, pero esa delincuencia de los 70s, 80s
está en pañales a lo que se maneja el día de ahora. Y de verdad que es una tristeza que hace 50 años, hablando de 70s, 80s, no tenía temor la ciudadanía, la gente, de abrir su casa, salir a la calle a las 10, 11, 12 de la noche. Las jovencitas podían andar fuera de su casa, a la tienda, con el novio, y no había tanto problema como ahora. Se ha desatado tanto que incluso hay una venda en los ojos de las autoridades que tienen conocimiento de estos hechos. Pero bien, ahora afortunadamente los beneficios de la tecnología y las redes sociales, los comunicadores sociales, los activistas sociales y los derechos humanos que a partir de 1990 en México han detonado, y ahora en 22 tan fuerte, que ya no es tan fácil que las autoridades hagan omisión en alguna denuncia o queja. Si lo hacen, las mandan al archivo, pero ya no es tan sencillo como hace 2 o 3 décadas. Entonces, bueno, adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona, afecta a las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. Calidad de vida, psicosis, enfermedades, no quieren salir a trabajar por alguna amenaza, por riesgos, no pueden dejar salir a sus hijas a la preparatoria, universidad, y mucho menos a los menores. Hemos hablado que hay violaciones quirúrgicas, donde detectan a alguien compatible por tipo sanguíneo, por estatura, por edad, por complexión, lo capturan y le sacan los riñones, incluso corazón, córneas. Nadie está seguro ahora en verano. Los inservidores, la policía haciendo su trabajo. ¿Qué nos dice el Código Penal Federal? Libro segundo, título cuarto, delitos contra la seguridad pública, que vienen contemplados en el título cuarto, donde se manejan las asociaciones delictuosas. La última reforma, y que se publica en el Diario Oficial de la Federación, fue el 24 de enero del 2020, y nos lo plasman en el artículo 164, artículo 1, A64 bis. Hay congresos de seguridad a nivel nacional, eventos que se llevan a cabo en hoteles, simposios, donde acuden compañeros juristas, donde acuden delegados y directivos en el ámbito de la seguridad a nivel estatal y federal. Sí, muy buenos propósitos, se pasa quórum, se habla, se dice. En cuanto se baja y se abandona el sitio, no pasó nada, queda en total olvido. Solamente es para hacer figura pública bonita, con poses, con posiciones, pero no hay resultado, no hay seguimiento. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 164? Al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrán, aquí viene la sanción penal, y manejamos que no importa que sean familiares en línea consanguínea directa o indirecta, o hasta la tercera línea, no importa, siendo familias, si se ven involucrados, si tienen participación, se les van a imponer de 5 a 10 años y de 100 a 300 UMA. Pero vamos a ver la sanción penal que alcanza a un servidor público en activo o en calidad de retiro. Ya me hacían falta estos temas. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena que se refiere el párrafo anterior, 164, se aumentará en una mitad, eso es a criterio del juzgador, y puede ser un tanto más. Se aumentará una mitad y se le impondrá, además de destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar
otra función de la administración pública. Pero qué curioso, hay una ley de transparencia, qué curioso, hay exámenes de confiabilidad y se dice que alguien que ha tenido alguna reseña ante una procuraduría, ha ingresado a alguna prisión, ha sido sujeto y se le encuentra culpable con sentencia ejecutoria, no puede obtener un cargo público. Entonces yo analicé el texto y dije, existe una gran contradicción. Tú eres abogada, ¿hay contradicción en eso? Lo encuentran culpable de la sentencia causa estado y lo habilitan después de 5 años. Bueno, ese es un tema de análisis. Ok, si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma, la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá además la baja definitiva de la Fuerza Armada o cuerpo policial, a la que haya pertenecido o pertenezca, y se le inhabilitará de unos 5 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Esa es la confusión que hay. Después de obtener sentencia condenatoria y que haya causado ejecutoria, ¿cómo podrá retomar el cargo? Bueno, lo dice el 164. Ahora, el 164 bis nos habla que cuando se comete algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión hasta una mitad más de las penas que les corresponden por él o los delitos cometidos. Y se entiende por pandilla, para los efectos de esa disposición, una reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas. Atención, siempre serán más de 3 personas, que sin estar organizadas con fines delictivos, cometen en algún momento algún delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en 2/3 partes de las penas que les correspondan por él o los delitos cometidos, y se le impondrá además destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro. Bueno, es claro que cuando alguien se encuentra sujeto a proceso en calidad de indiciado, pues no podrá ir a pasar lista, a cobrar su haber. O sea, esa es la confusión que yo tengo. ¿Cómo puede ser destituido del empleo si está en proceso? O sea, hay un espacio aquí, ¿no? Hay un vacío, ¿ah? Entonces, bueno, yo solamente comento la situación porque hice un análisis de eso, cómo entonces lo destituyen, pero si está sujeto a proceso penal, lo van a destituir. Bueno. Además, precisamente en algunas empresas, por ejemplo, en la Ciudad de México, las empresas de traslado de valores son exigentes en que todos los documentos se encuentren en regla, todos. ¿Y qué creen? Curiosamente, cuando alguien va a solicitar empleo a una empresa grande que se encuentra en Europa, Colombia y en las 32 ciudades del país, es una emporio. Esta empresa se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, Avenida del Taller y Calzada de la Viga. Alguien que haya estado o que esté en activo, pues sabrá de quién estoy hablando. Bueno, no se aceptan policías. Sencillo. ¿Y por qué será que se aceptan militares o exmarinos? ¿Por qué no aceptan policías en ese tipo de empresas que trasladan valores? ¿Les sabrán algo? Porque definitivamente no policías. Bueno, entonces hablamos que cuando el miembro de la pandilla haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en 2/3 partes de las penas que le correspondan por él o los delitos cometidos. Y se le impondrá además destitución del empleo. Es que está sujeto a proceso. Cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro de la misma índole. Es que luego los premia, ¿no? Como René Bejarano, señor de las Vigas, que, bueno, como varios, que él fue el extorsionador,
y como era diputado, igual que Padierna, su mujer, pues los premiaron, se quedaron con alcaldías. Qué curioso, estamos en México. Bueno, ¿cómo se tipifica la delincuencia organizada? Por regla general, atención, las redes delictivas organizadas están implicadas en muchos tipos de diferentes actividades delictivas, extendidas en todo el país y en todo el mundo. Además, estas actividades pueden incurrir uno de los negocios que se manejan y que son de impacto y que les hago la recomendación constante aquí en Veracruz. Pueden a sus jóvenes, eviten estar con el teléfono en la vía pública, van a centros comerciales, la chamaca de 15 años se sienta con su helado y metidos en el teléfono ya la capturaron. De verdad, la situación, y más que me he estado metiendo en eso, eviten ser vulnerables. Recordemos que la seguridad somos todos. No puedo estarle diciendo, ay, mija, te quiero mucho y por allá me la capturaron ni cuenta me di. Atención, diferentes actividades delictivas extendidas por todo el mundo. Esas actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, bueno, eso es común, mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, falsificación, blanqueo de capitales o triangulación de cuentas, robo de infantes y demás. Niños entrenados por grupos paramilitares para cometer ilícitos, sabiendo que la sanción penal no sería la misma que si cometieran el delito siendo ya adultos. Habiendo alcanzado la mayoría de edad, las leyes serán drásticas y le aplicarán el peso de la ley como lo marcan nuestras autoridades, nuestras leyes legisladas en el momento. Pero, siendo menores de edad, se apegan a ese beneficio menor de edad y tendrán que acudir a un centro de rehabilitación para menores, a un centro que los prive de su libertad un tiempo, donde los papás se harán responsables de ellos, tendrán que firmar algunos documentos, tendrán visitas domiciliarias por psicólogos, trabajadores sociales y tendrán seguimiento porque ya ingresó a una prisión para menores, antes llamadas consejos tutelares para menores, posteriormente para infractores menores de edad. Ahora, se estudia que podrían ingresar a prisiones para mayores de edad desde los 16 años. ¿Por qué? Porque los índices de delincuencia están creciendo tanto y que ahora los menores de 15, 16, 17 años son los que los ejecutan como si lo hiciera un adulto y de manera tan profesional que es de temerse. Cuando pasan en una motoneta, dos sujetos, se va uno con la pistola, está una mujer, el papá, la hija, y el teléfono, y donde no, ¡pum!, le sueltan un tiro. La delincuencia está creciendo y visible, y curiosamente las personas no intervienen, graban, documentan el hecho. Es que cómo meterse ante un arma de fuego, cómo meterse cuando trae uno a la familia de por medio. Y ahí no hay apoyo de la policía. Llegan después, que ya se escuchó la detonación una hora después, cuando ya llegó la ambulancia. Pero no fuera una situación de tránsito, porque corren de inmediato, piden grúas, hablan con sus directores, ¡éjole! Un alcohólico, un choque, alguien que se voló del puente. Ese tipo de situaciones le viene saliendo al conductor 10, 12, 15 mil pesos. Es inconcebible el abuso de autoridad que se da en Veracruz. Quisiera saludar a alguien, pero pues no voy a hablar en específico. La corrupción está en boca del río total. Pero bien, documentado totalmente con nombres, datos y todo, pero bien, artículo 42. La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados. Ese es el tema. Atención, atención. ¿Cuándo se comete delito por pandilla de servidores públicos? Cuando el miembro de la pandilla haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en 2/3 partes de las penas que le corresponda por él o los delitos. Atención, y se le impondrá además destitución, pero está procesado. Destitución, cargo, comisión públicos. Ya no podría regresar, a menos de que por el compadrazgo, desde 2000, periodo 2000-2006,
Alguien dijo, conmigo no hay dedazo, no hay compadrazgo, hoy se acabó todo. Vicente Fox. Y sigue el compadrazgo porque dejó otro presidente de su misma estirpe, de su misma calaña. Entonces, ahora bien, si se encuentra esta ley donde dice destitución del empleo, cargo, comisión, inhabilitación, se encuentra en proceso. Ahora bien, vamos a... Dice el artículo 42 que la autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada. Bueno, ¿y si ese servidor público llamado policía se encuentra sujeto a proceso y tiene sentencia condenatoria, queda inhabilitado y después lo reactivan, lo ingresan? Bueno, se establecen, bueno, para que lo analicen. Ok, que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquellos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia. Pues bien, las diferentes autoridades, fiscalías, pueden otorgar los antecedentes penales de cualquier ciudadano. Y si alguien que trate de ingresar a alguna dependencia, tendrá que entregar sus antecedentes no penales. Y si fue sujeto a proceso y tiene sentencia condenatoria, ¿cómo? Pero bien, es Mexico City. Las sanciones penales en años que se dan por el delito de crimen organizado. El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en el artículo 2, 2 bis y 2 ter de esa ley, ameritan prisión preventiva oficiosa. B. A quien no tenga las funciones anteriores de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 50 a 12.500 pesos. ¿Qué tal? Eso dice. Eso dice la ley. ¿Cómo se configura el delito de delincuencia organizada? Bueno, este delito de delincuencia organizada se describe como una conducta positiva o de acción al requerir que los sujetos activos de ese delito desplieguen un movimiento corporal, atención, objetivamente perceptible, ya que no se concibe que sea físicamente posible ejercer el verbo de organizarse de una manera pasiva u omisión. Bueno, entonces la configuración del delito es que varios sujetos se reúnan y lo hablen, lo analicen y lo lleven a cabo. Lo que hablamos, menores de edad con armas largas, vinculados, metidos y ejecutando acciones de delincuencia organizada. Delincuencia organizada en México, sí habrá, pues lo ponemos en duda, ya que vemos que es un país muy seguro. Bueno, la problemática de delincuencia organizada en México se debe a la falta de ética, valor social y al conformismo, atención, y al conformismo de la generación actual. También a diferentes factores como la desigualdad social y al mal pago de salarios a los que son sometidos los mexicanos. Y eso es verdad. Falta de ética, de valores y conformismo de las generaciones de ahora que prefieren estar metidos con el teléfono. Desigualdad social. Mal pago por sus servicios cuando son empleados. Y con patrones o dueños de empresas que dicen que prefieren pagarle a sus abogados que darle al trabajador lo que le corresponde por ley. Como que eso obliga y ocasiona que muchos que trabajan bien o trabajaban bien tomen una decisión. El hecho es llevar un pan a la mesa de su familia. Y esos malos patrones, malos dueños de empresas han orillado a mucha gente con valores a que se tambaleen y busquen el sustento para los suyos. Y eso yo lo he visto mucho aquí.
Y lo dicen, claro, prefiero darle a mis abogados que darle un peso al trabajador. Una falta de valores y de ética por los dueños de empresas. Bueno, la delincuencia organizada. El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar con drogas. Ellos son comerciantes. Pero la otra línea es personas que cometen secuestros, homicidios, entre otros delitos. Sí, lo que pasa es que existe mucha confusión, cierto. Delincuencia organizada, como nos lo marca el 164, es un grupo de 3 o más personas que se reúnen con la finalidad de cometer ilícitos, de delinquir. Pero bien, el que vende un producto es comerciante y nadie te puede obligar a que lo consumas. Mi producto está aquí, si tú lo quieres consumir será tu responsabilidad. Eso es una línea. La otra línea es, a ver, quiero tanto, saco la pistola y que ni te vale. Son diferentes líneas que por lo general la ciudadanía confunde. No es lo mismo. El que vende algún tipo de producto es comerciante. Él lo vende y será tu decisión si te lo tomas, te lo untas, te lo picas, será tu decisión. Mientras garantices el pago lo vas a tener. Pero la gran diferencia por el otro lado son los pisos, las extorsiones, los levantones. Es una gran diferencia que pues muchas personas tienen la confusión o la gran confusión y la han tenido toda la vida al decir, son mafiosos. No es cierto. No es cierto. Uno es comerciante y el otro comete otros tipos de situaciones. Lo que hablábamos, en Francia, hace varios años se estaba entrenando en el ejército a las niñas y niños para un posible evento ante una guerra. Bueno, ahora en varios municipios ya hay niñas de 12, 13, adolescentes o jóvenes, niños, 15, 16, 17 años, armados. Hay grupos, como les manejo, grupos paramilitares que los adiestran, los entrenan, les enseñan prácticas de fuego real en sierra, en monte, visión nocturna, tipo supervivencia, para que puedan hacer frente ante una guerrilla o puedan hacerle frente a las autoridades, adolescentes y niños. Y curiosamente con armas largas. Muchas personas tienen el temor de tomar siquiera una pistola y los niños traen armas largas, de alto poder. ¿Y cómo afecta a México este hecho? Bueno, la violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años. 2, 3 décadas hacia atrás, esto ha venido creciendo. Adicionalmente, las pérdidas humanas, que es lógico, que ocasionan, afecta las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. Disminuye, la afecta psicológicamente, económica más, porque ya no quieren salir a sus empleos por el temor de que sea una baja. ¿Qué pasa algo? Vamos a ver cuántos grupos operan aquí. ¿Qué es lo que ocasiona estos grupos de delincuenciales o delincuencia organizada? Bueno, la delincuencia organizada hace que aumente el gasto público. Pero si se mochan con ellos, de seguridad, gasto público, el concepto de servicios de seguridad y servicios policiales, y socavan las propias normas de derechos humanos que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se tiene en cuenta actividades como la trata de personas y el secuestro. ¿Entendemos la diferencia? Trata de personas y secuestro es una línea, y el que comercia, el que tiene su producto, sí, claro, es miembro de una asociación delictuosa, pero son líneas diferentes y etiquetan a todos como lo mismo, y no es así, para que sepamos la diferencia. Ahora, actividades de la delincuencia organizada, no son muchas,
Entre ellas y las más visibles son que por regla general las redes delictivas organizadas están implicadas en muchos tipos de diferentes actividades delictivas extendidas en todo el mundo. Y estas pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas, armas, robo a mano armada, falsificación y triangulación de cuentas o bloqueo de capitales, saneamiento de cuentas. Bueno, hay una infinidad de líneas para delinquir en cuello blanco. Y es delincuencia organizada. La delincuencia es un problema de salud pública que atenta no solo a la salud física, claro, hermanado, sino también a la mental, ya que afecta el bienestar y calidad de vida de las personas. Los actos no atentan solo a las víctimas, sino también a aquellos que llamamos delincuentes. Pobrecitos. Tienen derechos. Tienen derechos. Y sus mamitas sufren. Pobrecito, ya le pusieron esposas. Bueno, las consecuencias de delincuencia organizada son muertos, definitivamente, desaparecidos y balaceras, y esos suelen ser los efectos más estremecedores del crimen organizado en México. Sin embargo, la segunda mayor economía, atención, de Latinoamérica también debe enfrentar la delincuencia. Atención, la delincuencia común, aquella que afecta la vida de las personas cuando las asaltan en la calle, en sus casas o en sus negocios. La economía de Latinoamérica, la economía de Veracruz, que garantiza el pago de los elementos de seguridad pública y que cuando asaltan una casa no hacen presencia hasta tener la seguridad de que el delincuente o los delincuentes ya no se encuentran ahí. Y va el pago. Servidor público debe servir a su comunidad, a su sociedad. Pero bueno. Yo creo que están mal aplicadas las palabras en las frases, porque aquí los servidores públicos se sirven, sí, claro, de la sociedad, no sirven para la sociedad. No, se sirven de la sociedad en efecto. Por eso es importante la retórica en las frases. La política maneja mucho ese tipo de manejo de las frases. Sí, claro. Y la realidad es otra. Bien, vamos a saber cuántos grupos tenemos aquí en esta ciudad. Como dije, no se le está atacando a nadie, solamente se está culturizando y documentando. ¿Y quién se encuentra en esos grupos? Pues cada quien está donde debe y donde quiere estar. Y es válido y no. Válido porque los mismos empresarios, la misma autoridad, la misma ciudad te ha obligado. Por falta de economía, falta de empleo, falta de oportunidades. No es pretexto, pero es la verdad. Grupos en Veracruz, identificados hasta ahorita 13. Sangre Nueva Z, Mando Surgente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación, CGNG, la Banda de Bucanas, Cestas, Vieja Escuela, Los Piña, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los Zetas, Grupo Sombra, Los Antras, Cártel del Siglo y Cárteles Unidos. Son los que se tienen identificados que trabajan aquí en Veracruz. Aunque, como dije, cada quien está donde quiere estar, y quien sea feliz en su trabajo, pues que lo sea. ¿Cuál es la ciudad más peligrosa de Veracruz? Fíjense que es una gran tristeza las estadísticas, hasta qué punto nos han puesto. Y la ciudad de Veracruz, con 212 municipios, tan bonitos, tan bendecidos, porque hay todo, no se comparan a los 570 que tiene Oaxaca. Es la mitad
de esa ciudad, y créanme que Oaxaca también tiene organismos delincuenciales, tiene sus bandas, pero no están tan ventilados, no están tan expuestos, no son tan vistos como lo es esta ciudad, con 212 municipios. Y ya vimos que solamente aquí hay 13 cárteles operando. Por lo mismo la ciudadanía pues ya está panicada, y peor cuando llevando con servidores públicos, pues, bueno, bajo el amparo, ¿va? Ahora vamos a ver cuál es la ciudad más peligrosa de Veracruz. De sus 212 municipios, de sus 212, atención, solo son dos. Durante el periodo 15 al 21, Coatzacoalcos ha ocupado la primera posición como el municipio con mayor índice delictivo. También Jalapa, que es una tranquilidad, cultura, educación, mucho músico, mucho estudiante. Jalapa fue el municipio con más hechos delictivos. Sin embargo, atención, ya nos vamos a pasar a Veracruz. Sin embargo, en años subsecuentes, ahorita ya ocupa la tercera o el tercer o segundo lugar. Híjole, qué tranquilidad. Ya pasó a segundo o tercer lugar en inseguridad. Patrullas clonadas. En el arranque del año 2022, Veracruz ocupó el sitio 13 de 32, con 248, el 3% de los 7.354 que suman entre enero y marzo, a principios de año. Y de acuerdo con las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es lo que arrojó, pero también INEGI arroja otra cifra. Las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos se encuentran consideradas como de las más inseguras para vivir en el país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. 2. Coatzacoalcos y Veracruz. El estado de Veracruz, al este del país, ha sido el epicentro de esta crisis. Desde septiembre se han registrado ahí 117 actos de violencia, lo que incluye homicidios de 16 políticos, casi la quinta parte del total de muertes, pese a ser el octavo estado más violento del país en términos del total de homicidios. Por crimen organizado entendemos primordialmente a delincuentes profesionales con las siguientes características. Ellos operan durante un periodo de tiempo y no se trata de individuos que se juntan para uno o dos trabajos y luego desaparecen o se olvidan, no. Ellos poseen una estructura y jefes identificables y que conocen de técnicas, tácticas, operación, geografía de la ciudad o del estado para cometer los ilícitos. ¿Cuál es el objetivo de la delincuencia organizada? Bueno, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social. Hemos hablado que para que haya eco, la sociedad se tiene que unir, se tiene que inconformar y manifestar. ¿Ok? Aquí, estos miembros organizados, es su manera de inconformarse. ¿Estamos de acuerdo? Y nos lo dicen los datos, las cifras, las investigaciones. Cuando persiguen a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social. Político, lo que nos habla que entonces ¿a quién tenemos como autoridades?
Bien, seguridad en Veracruz. Hace tiempo Veracruz era un refugio seguro de los delitos relacionados con las drogas en el norte de México. Ahora no es posible decir que la ciudad es segura, tanto como una gran ciudad portuaria que puede ser insegura, un puerto donde todos los días ingresa una derrama económica increíble. Pasan de Asia a Europa, Canal de Panamá, y se regresan aquí al Golfo. Ingresa un dineral. Sí, tanto por vías marítimas como terrestres y aéreas. Es un puerto bendecido, un puerto que desde el 492 que llegan los españoles no se han podido acabar y siguen saqueando. Pero bien, el mayor problema que puedes tener es, es ser asaltado o ser interceptado por policías. Qué curioso. La modalidad de robos ahora en motocicletistas y se bajan con la pistola. Vale más la pistola que la moto, lo que le roban a la pobre persona. ¿Cuáles son los delitos de más auge en Veracruz? Reportados 21 delitos por corrupción de menores, 11 por trata de personas. Entre los delitos que repuntaron en diciembre se encuentran los homicidios, el abuso y hostigamiento sexual, los robos, el abuso de confianza, la violencia de género, amenazas y delitos cometidos por servidores públicos. Esto es un verdadero problema y también es un llamado al Poder Judicial, ya que en Veracruz, Puerto, los llamados ahora investigadores, que son los elementos de la policía ministerial a cargo de las fiscalías, no se dan abasto, no tienen el equipo suficiente, son muy pocos elementos a la alza, en cuanto a la alza de los delitos o de las delincuencia. Por eso es que no hay personal calificado y lastimosamente intervienen o se les da el espacio a las policías navales, a las policías a la Guardia Nacional, pero quien debería de estar a cargo de llevar las secuelas procesales son los investigadores. Claro. Y no hay personal calificado, no hay unidades disponibles para llevar a cabo las investigaciones. Cuando requieres llevar algún documento, alguna notificación, pues tienes que entrarle para la gasolina. ¿Cómo? Mínimo. Sí, claro. ¿Cómo? Oye, ¿qué no? Pues vamos. Lo importante es cumplir con el requerimiento. Pero es cierto, no hay equipo, no hay unidades bien habilitadas. Y es donde yo me pregunto, bueno, ¿dónde está todo lo que ingresa en Veracruz si no es para arreglar esta ciudad? Para que vivamos mejor, para que la ciudadanía se encuentre tranquila y con gusto pague. Te obligan a pagar IVA de todo y por todo, hasta porque te arrastran las grúas. Tienes que pagar IVA. Qué inconcebible, de verdad. Factura genérica. Habráse visto si yo no tengo empresa, soy persona física. De verdad que es increíble el estado de Veracruz con tanta corrupción permisible. Y no quiero hablar directamente pero aquí hay una violación flagrante del artículo 17 constitucional, claro, donde dice a la letra que la ley debe de ser pronta, expedita y gratuita. Ni gratuita ni expedita. ¿Qué tienes que pagar? Y lo y sabemos además, cuando vamos a las fiscalías. Además, tortuosa, tardía, omisa. Te mandan un expediente al archivo y hay que pagar porque te lo van a sacar y te lo entregan. Sí. Esto lacera la sociedad. Sí, claro. Esta protección preventiva siempre ha fomentado la no corrupción y que denuncien.
Claro. Cualquier situación que afecte a su familia, a su persona, a su entorno, a sus bienes. a sus Por lo más, bienes. el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, vamos a empezar, como dice la frase, por el principio. Claro. Y esto es un llamado para las autoridades. Hay un manejo de impuestos, hay un plan nacional de desarrollo, hay todo un manejo complejo, hablando desde la política. Sí, claro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar formar parte de la delincuencia organizada? O estar en manos de delincuentes. Bueno, no integrarte a un grupo delincuencial, No. pero como tal, te ves inmersa en algún evento, en algún pago hacia delincuentes organizados llamados servidores públicos. ¿Por qué? Por el cobro excesivo, desmedido y que no aplica. ¿Cómo es posible que una persona con una motocicleta que vale 4,000 pesos le quieran cobrar 12,000 por ser arrastrada una motocicleta de valor de 4,000 pesos? Eso es injusto. Medio de transporte, parte de su patrimonio, y que lo va a perder al no poder garantizar 12,000 pesos por una moto que vale 4,000. Ahora bien, acaban ustedes de mencionar. Te roban tu licencia, te roban tu tarjeta, que son tuyas, tú las pagaste. ¿Con qué finalidad? De garantizar el pago. Qué curioso es Veracruz. Y acaba de decir algo muy significativo, capitán. El uso de una grúa para llevarse una motocicleta que según se cometió una infracción. Claro. ¿Y qué pasa cuando en una misma grúa suben 10 y 15 la ley 73 motocicletas? Que no puedes remolcar más de una grúa, pero lo hacen, suben 8 o 10 motocicletas y a cada una le cobran de manera independiente. Qué bien. Ese es un robo a ojos lisos. Pero mientras la ciudadanía lo denuncia, van a seguir esos señores que manejan, uniformados, que manejan, o se dicen directivos o directores, no lo sé, de las policías de tránsito, haciendo lo suyo. Porque el convenio es claro, claro, totalmente claro. Entonces, se reportaron 22 delitos, corrupción de menores, 11 casos de trata, entre delitos de reputaron en diciembre se encuentran homicidios, el abuso de hostigamiento sexual, los robos, el abuso de confianza, pero que decimos, amenazas y delitos cometidos por servidores públicos. ¿Dónde repunte eso? ¿Dónde está en rojo? En Boca del Río. Ahora bien, vamos a ver los criminólogos lo que hablan. Lombroso, todos hemos escuchado hablar cuando estudiamos derecho. Hay 3 tipos dice Lombroso, César, que hay varios tipos de delincuentes. Este señor se enfocó a las medidas del cráneo para determinar lo que anteriormente eran las dactilares. ¿Te lo ha comentado? Es uno de los pioneros de la criminología. Pero bien, dice que hay 3 tipos de delincuentes locos. El histérico, bueno, él se está enfocando a los que tienen algún mal psicológico. El histérico, el alcohólico y el matoide. Atención. El matoide es el que delinque por impulso, porque sería el criminal nato, y él lo maneja con pragmatismo, la frente alta, por impulso, cruzando la línea de la cordura y la locura. Bueno, aquí el matoide ya tiene algún mal psicológico, y por eso Lombroso los maneja así como delincuentes locos. Clasificación. Así los clasificó. Lombroso. Bueno, Garofalo, Rafael, él también tiene su clasificación. Dice que el asesino es un criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer delito cuando se le presente la oportunidad. Además, es delincuente violento y le falta sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. El ladrón es el que atenta contra la probidad. Y claro, falta de probidad, te picas algo, te lo pirateas, ¿no? Pero fíjate lo que dice Garofalo, que el asesino criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y probidad. O sea que aparte de ser asesino es ladrón. Así dice Rafael Garofalo.
Garofalo. Ahora, ¿cómo define Garofalo el delito natural? En su teoría gravitaba en torno al concepto del delito natural. Bueno, hay que tomar en cuenta que la criminología ha venido avanzando en esos tiempos a pasos agigantados y todos los conceptos han cambiado. Dice que en torno al concepto de delito natural, que definió como la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas, fundamentales de piedad o probidad, en la mediana medida en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Francés, la frase que menciono mucho, que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. ¿Verdad? Bueno, la verdad es un tema amplio y a petición de todas y todos ustedes, porque ya nos habían bombardeado mucho. Dalo, modifícalo. Bueno, a petición y para satisfacción de todas y todos ustedes, a delincuencia organizada con fin de documentarnos, culturizarnos y no ponernos en riesgo. Cada quien decide, cada quien sabe lo que puede pasar si tomamos una decisión errónea. Yo soy de la idea que el pilar de la casa siempre debe de proveer a su familia. Quien tiene hijos estará dispuesto incluso a perder la vida con tal de llevarles un pan, pero también hay que valorar el riesgo. Luego arriesgamos más a la familia con actitudes no propias, pero es decisión de cada quien. Y ante la inmadurez mental, cerebral, pues unos correctivos, porque los menores se están desbocando. Veamos qué hacen, pongámosle más atención, no se incluyan, no se inmiscuyan en cifras. Pero es decisión de cada quien. Recordemos que la seguridad somos todos. Protección preventiva, como siempre, y lo digo con mucho orgullo, pura gente bonita aquí, gente bonita de adentro y de afuera. Les deseo una excelente tarde y no se pongan vulnerables. La seguridad somos todos. Excelente tarde para todas y todos.